Ya le pasamos al grupo 3. Vamos a dar inicio a la discusión en el mismo orden de las presentaciones. Entonces iniciamos con comentarios a la presentación del grupo 3. Bueno, una preguntita pequeña, si tuvieron en cuenta la realimentación para la última tarea, que no la vi en los tiempos que dieron para las sesiones. En cuanto al grafo que presentaron, no sé si lo puedes mover hacia allá, es que observo que la flecha que sale de la 1.4, o sea, de esos tres, bueno, la 1.4 no sé para dónde coge, ¿sí? O sea, no hay una flecha que salga de allí. Y de arriba y abajo sale una flecha que salta. O sea, se entendería ahí que de esas dos, 1.3 y 1.5, salta a la 1.7. No que todos los 5 criterios son criterios que vienen de las tres anteriores. No se comprendería ahí. Y en cuanto a los colorcitos que colocaron de la tarea del verde, el verde sale, todas las 5 se conectan con la 1.11. Se entendería que no, o sea, que ese criterio no se requiere para esa tarea. Pero entonces de las 5 salta directamente a la 1.12. No sé ahí si fue error o fue pronto que ocurrió. Vamos. Mi pregunta es con respecto a la diapositiva 8, la temporalización de la tarea 1.1. Veo que no tienen en cuenta la socialización del diario del estudiante. Entonces, simplemente la aplicación. Es decir, que eso lo van a hacer previamente, o cómo incluiría esa presentación por primera vez del diario del estudiante. Lo mismo que no vi solamente tiempos, no vi en qué modos, cómo lo iban a hacer. Entonces solamente el tiempo, si nos amplían esa información. Mi pregunta es con respecto al grafo que presentaron ahorita. Yo veo que ahí tienen una secuencia de decisión, que es el de, ustedes lo presentan como 1.2 diferencio prismas y rectas oblicuas. En ese diferencio yo no veo dónde el estudiante de pronto está haciendo esa decisión. Además de eso, yo me remití de pronto a la 2.1, a la tarea 2 de ustedes, al objetivo 2.1, y ustedes tienen como una secuencia de decisión. Reconozco, o sea, como un criterio de logro decisivo, reconozco. Y ese reconozco, pues no me parece a mí que sea donde el estudiante pueda tomar una decisión. Esa es mi pregunta. ¿Tú no levantaste la mano? Pero si la levantaste, ya hice la pregunta. La realimentación sí se hace, como ahí mostramos la primera tarea, en la segunda tarea hay un espacio pequeño para hacer la realimentación, y también al finalizar las 3 tareas, en el caso del objetivo 1, se hace también una realimentación. Con varios comentarios que nos hace Lucía, sí nos hace caer en cuenta que aquí nos hace falta un circulito verde, que la tarea sí contribuye a ese criterio. Y también nos hace caer en cuenta que de aquí debe salir, de 1.4 debe salir una. Muchas gracias por los comentarios. En cuanto a la diapositiva 8, Yo ya no tengo preguntas, no sé por qué no la socialización del estudiante. Aquí el docente escoge 2 estudiantes para que socialicen el dominio cognitivo y 2 estudiantes para que socialicen el dominio afectivo. En cuanto a los tiempos, como les he nombrado, en la tabla del documento final sí está detallado los tiempos, por lo menos cuando están organizados en grupos de 2, cuando tienen tiempo organizados en grupos de 4 y realizando los ejercicios.
Y con respecto pues al comentario de reconozco, nosotros no tenemos ese como de decisión, sino como una secuencia inicial. Sin embargo, te agradecemos por la sugerencia. Gracias. ¿Alguna más? Ay, ¿vuelvo a empezar? No. Era el grupo 2 el que había un problema con el número de la tableta, el grupo 2 era el que no había levantado la mano. No, era la misma. Muy amable. Vamos entonces con los comentarios a la presentación del grupo 4, Liliana. Grupo 2. Bueno, yo tengo una pregunta. Primero, en el grafo de mentiras del logro ponen efectivamente los verbos en primera persona, pero ya cuando veo que van a poner en la tarea de aprendizaje los grafos, cambian el tiempo verbal, lo ponen en infinitivo. Entonces, entender, representar, identificar. Y bueno, ahí no sé por qué lo hicieron, no sé si eso es raro, pues, o fue con la intención. Pero, y en la 3.2, en la cual el criterio de logro de la 3.2 de la diapositiva 5, veo que ahí dice identifico los datos de una situación problema y los expreso a través de una ecuación cuadrática. Pues yo veo que hay como dos criterios, no sé si se pueden separar, pero hay como dos acciones. No sé si es pertinente como romper esos dos criterios. No sé si el estudiante puede identificar, pero no expresarlo, o pase al revés. En los grafos muestra nuevamente los tres objetivos, pero el grafo del objetivo 2 está contenido dentro del objetivo 3. Lo que yo tenía entendido era que era porque la secuencia 11 y 12 no la habían trabajado, pero esa secuencia 11 y 12 aparece en el grafo del objetivo 1. O sea que si en el objetivo 1 ya trabajan esas dos secuencias, pues solamente pueden dejar el objetivo 3, porque ya con esas dos ya se vio digamos ese tema que tenían que, o esas capacidades que tenían que activar en esas secuencias, y las pueden dejar en el objetivo 3 y ese objetivo 2 quitarlo, porque sigo con, o sea, me genera a mí como una confusión, porque a nosotros, digamos que en lo que hemos hecho de las tareas, nos han dicho que no debería haber un grafo contenido en otro. Y esa, pues digamos que eso se los había yo manifestado hoy en los comentarios, pero el argumento era ese, que las dos secuencias iniciales no se trabajaban, pero ahora veo que en el objetivo 1 están esas secuencias. Entonces, si ya se trabajan anteriormente, pues ya pueden pasar del 1 al 3 y ese 2 quitarlo. Entonces, pues no sé. Bueno, mi pregunta es con respecto al lenguaje que están trabajando con los estudiantes. En la diapositiva 5, le dicen ¿me permite? La diapositiva 5. Le dicen al estudiante, aplico la transposición de términos en la solución de una ecuación cuadrática. Ellos conocen muy bien el término transposición. Realizo la solución de una ecuación cuadrática por método gráfico y otro por método geométrico. Ellos tienen claro que es un método gráfico y que es un método geométrico, porque pues nosotros lo tenemos claro, pero no sé qué tanto en el lenguaje del estudiante ellos diferencian lo gráfico de lo geométrico. Entonces es eso. Yo tengo una sugerencia. Cuando hacen la integración de la evaluación en la instrucción, en el primer momento, ¿qué posibilidad habría de que cuando le expliquen el diario del estudiante sea justo antes de diligenciarlo? Porque ustedes lo tienen en el primer momento, entonces en el primer momento le van a explicar el objetivo, el grafo, todo de una. Y después le dicen por ahí, después de que resuelve la tarea, que lo diligencien.
Entonces, pues yo sé que los niños que ustedes van a trabajar son muy pilosos porque ustedes no lo dijeron en la presentación anterior, pero igual, no más a uno, si usted le nombra algo por ahí media hora antes o 40 minutos antes, después lo va a llenar, ¿y cómo era? ¿Y por qué? Entonces, pues, ¿qué posibilidad había de que ese momento sea justo antes de diligenciar? Bueno, en la tablita de los tiempos también quería saber por qué la realimentación de un paquete de tareas está en la sesión 5, por qué no lo hacen de sesión a sesión, y creo que sí, la realimentación de la última sí la tienen prevista, sí. Mi pregunta en cuanto a cuáles van a ser los modos de compartir esos criterios de logro, como qué estrategias son las que se van a utilizar para compartir los criterios, los grafos de criterios. Bueno, donde nos dicen que sí, fue un error, gracias, fue un error, se nos fue ahí, gracias. Pero sí fue un error, es De los tiempos verbales. de los tiempos verbales. Con respecto a lo del objetivo 3, nosotros ya lo hemos venido expuesto aquí, exponiendo, bastante tiempo. O sea, los objetivos de nosotros, a diferencia de los de otros grupos, son secuenciales. Entonces, a raíz de eso viene lo del objetivo 3. Nosotros ya lo hemos expuesto bastante, o sea, ya lo hemos dicho bastante. Perdón. Entonces, a raíz de eso, tenemos pues esa claridad en nuestros objetivos y por eso lo seguimos haciendo de esa forma. Con respecto a lo de la realimentación, tú me dijiste de la diapositiva. Respecto al lenguaje con los estudiantes que pregunta el grupo número 1, sí, ellos ya tienen claro. De hecho, nosotros no vamos a, nuestra unidad didáctica no es para ver los métodos de solución, ellos ya los han visto. Es para focalizarlo en la solución de problemas y enfatizar un poquito más en su práctica. Entonces ellos ya saben distinguir qué es método gráfico del geométrico, ellos ya saben qué es una ecuación o transposición de términos, ellos ya manejan ese lenguaje. Con respecto a lo de la sugerencia pues nosotros lo incluimos de esa forma porque en una sesión queremos que el muchacho se dé cuenta de todo lo que vamos a usar en determinado tiempo. Entonces lo vamos a hacer de pronto de una forma clara, despacio, conciso, para que después él tenga clara pues cada cosa de la que vamos a usar durante la apreciación, durante la formulación de la unidad didáctica. Pero bueno, pues de todas maneras vamos a tener en cuenta la sugerencia. Sí. Con respecto a la realimentación, nosotros lo hicimos de esa forma, no por organización de las tareas, sino porque veíamos que era como la mejor forma de llevar a cabo como ese proceso, porque nosotros lo vamos a hacer también en la parte de la plataforma en modo, como nosotros les explicábamos la vez pasada. Entonces ellos por la tarde también van a tener una realimentación con nosotros, pero aparte de eso la van a tener en forma presencial después en esas sesiones. Entonces por eso la pusimos a lo último, porque la parte de realimentación la vamos a hacer como terminada la sesión de clase. Por las tardes vamos a hacer esa realimentación por las tardes, pero presencialmente la vamos a hacer después de que termine esa parte. No, y además porque las dos primeras tareas son del logro número 1, las dos siguientes del logro número 2, que va como conglomerado todo en el logro 3, en el objetivo 3. Entonces, como que quisimos ahí realimentar mejor para poder empezar el logro 3, que es el que abarca el 2 y el 1 de una vez. El objetivo, que compartir los criterios del logro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decía Rocío, ¿sí? No, pues nosotros de pronto no lo hicimos explícito en la presentación, pero lo vamos a hacer por medio de VideoBeam, a través de la plataforma también, se lo vamos a dar. Lo escribimos en el trabajo, de pronto nos faltó fue hacerlo explícito en la presentación. Vamos con los comentarios a la presentación del grupo 5. Con respecto
No sé, es que no me quedó claro. Yo vi que inicialmente dijeron que iban a colocar una sesión para los objetivos, para mostrar solamente los objetivos. Después vi, no sé si era para los objetivos o para uno solo, es que eso no me quedó claro, pensando en el tiempo en que se podía demorar la socialización de los objetivos a través de la forma dinámica que lo van a hacer. O sea, pensaba yo, eso dimensiona mucho tiempo, hacer los grupos, los juegos, todo eso quita bastante tiempo, y no sé si eso lo van a hacer todos los 3 objetivos en una sola o en diferentes momentos y sesiones aparte de la aplicación de la tarea. Entonces, yo también tengo la misma pregunta. Es que veo que en la parte de las sesiones, por ejemplo, entonces para el objetivo 1 van a dedicarle 1 hora completa entonces pues digamos a la explicación de los objetivos y de las metas de la tarea, me imagino. Es la sesión 0, ¿cierto? Yo vi que eran 30 y 30, yo vi que era muy exagerado, pero de pronto comprendí después que era porque pues van a hacer unas actividades como el rompecabezas, de pronto uno sí se puede extender a eso. Digamos, las sesiones extras están, digamos, una en esas sesiones que uno esperaría ver. Yo me imagino que sesión 0 es para la 1 y la 2 la explicación de los objetivos, y las extras me imagino que es para la explicación de los otros objetivos. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la parte del parque a mí tampoco me quedó claro. O sea, cuando yo vi el grafo de criterios del logro en la diapositiva 10, pues entonces no me quedó muy bien como claro lo de los dados, digamos lo de los premios y el chocolate, como el objetivo es llegar al último criterio del logro por medio de las fichitas, o que todas las fichitas pasen por cada criterio, o sea, cómo sería ahí la propuesta, pero es como interesante. Y lo mismo que el grupo anterior, la secuencia 1 que dice relacionar datos del enunciado de la tarea, digamos, la secuencia para el criterio de logro pues se divide como en 2 criterios, identifico y relaciono. ¿Sí? La secuencia parte de solo relacionar, pero entonces el criterio de logro ya tiene dos acciones, que es identificar y relacionar. Yo tengo una pregunta. Ustedes manejan bastantes secuencias, ¿cierto? ¿A cada secuencia le pusieron un solo criterio de logro o sea, es que no lo explicaron y pues lo quisiera saber, lo quisiera conocer, o de cada secuencia o unieron secuencias y manejaron 1, o de cada secuencia manejaron 2, o cómo es? O sea, eso es lo que quiero saber. Yo tengo la el desarrollo de los juegos con motivo de la socialización de los criterios del grafo de los criterios del logro garantiza la comprensión de esos procedimientos por parte del estudiante. ¿Sí? Listo. ¿Tú también tienes otra pregunta? Este grupo hace ver que hay 2 problemas con los criterios de logro, con el grafo. Uno, el que está mencionando Paola, que los estudiantes logren entender cada criterio de logro, para que cuando realicen la tarea, sepan informar apropiadamente si lograron realizar ese criterio de logro o no. Esa es una cosa. Lo que el grupo está contribuyendo de una manera bastante sofisticada, llamémoslo así, es que no es solamente cuestión de comprender cada criterio de logro, es cuestión de que el estudiante pueda ver la estructura completa de la caracterización del objetivo y de lo que se quiere, de lo que el profesor quiere que ellos logren al final con las tareas de aprendizaje. Eso es esa idea de
destacar la importancia de que el estudiante logre ver la globalidad es innovadora. Pero creo que tu pregunta va a, ¿es necesaria tal sofisticación para eso? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre la que te pregunto si hay confusión allí, nosotros tenemos 6 sesiones, que era lo primero que habíamos hecho en el módulo anterior, una para cada tarea, 6 tareas. De acuerdo a eso, como se incluyeron la parte de la socialización de los objetivos, de los criterios, las realimentaciones de cada tarea, porque son prerequisitos de la siguiente tarea, entonces incluimos 4 sesiones, que es la sesión 0, extra 1, 2 y 3. En la sesión 0, en el tiempo en que en media hora se haría la socialización del primer objetivo, los criterios del primer objetivo. Y en la otra media hora también la explicación detallada del proceso de ordenar o de diligenciar el diario del estudiante. La sesión extra 1 sería donde se hace una parte, la realimentación de las 2 tareas anteriores, específicamente la última, pero es como la realimentación general del primer objetivo, y la presentación de la actividad del criterio 2. Del objetivo 2, perdón. De la misma manera en la sesión extra 2. En la sesión extra 3 únicamente sería la realimentación del objetivo 3, de las tareas del objetivo 3. Listo, esa es como por esa razón la inclusión, porque es una sola hora. Entonces incluir realimentación, incluir llenar el grafo, incluir explicación de los grafos en 60 minutos, pues no, nos está haciendo que exploráramos el momento de la tarea, y es mejor agrandar un poco la parte de las sesiones que ponernos a amontonar todo en una hora. Entonces esa es la razón. En cuanto a la pregunta de Dixie, sí señora, las secuencias de capacidades están una a una con cada criterio de logro, y pues vamos a revisar la redacción para lo de las 2 acciones en la secuencia 1 en el criterio de logro 1.1, sí se identifico y relaciono, pero pues igual por lo mismo está relacionado con una secuencia de capacidades. Una a una. Bueno, y sobre lo de si garantizan el entendimiento, pues esperamos y creemos que sí, ¿sí? La idea es esa. ¿Por qué? De hecho, pues nos demoramos bastante tiempo pensando y planeando esas actividades, porque la idea era hacer algo diferente, pero que no fuera complicado, ¿sí? Que fuera algo muy sencillo y que fuera de tiempo relativamente rápido y corto. Entonces, ¿en dónde creemos que podemos ver si efectivamente entendieron los chicos o nos hicimos entender en esa parte? Uno, en la socialización, siempre al finalizar va la socialización de todos los criterios. Entonces, por ejemplo, pues tomo esa diapositiva. Todos los grupos van a repetir el criterio 1 3 veces, van a repetir el criterio 2 3 veces, ¿sí? Entonces, eso hace que tal vez también la repetición ayude a que ellos puedan entender esa parte. Y pues la otra parte en donde nos daremos cuenta será en el diligenciamiento del semáforo, ¿sí? Que ese será como la evaluación de ellos, si fue consecuente o no. En este que Ramón nos preguntaba de pronto cómo era lo de las fichas, bueno, una persona del grupo pues es la que lleva la ficha y lanza los dados. Lanza 3 dados, entonces si necesitamos que vaya a la primera casilla, le sale un 1 en algún lado, perfecto, ¿sí? Si necesitamos que vaya a la casilla 4, ya pasó por las anteriores, entonces puede hacerlo con la suma de los dados o si le sale el 4, ¿sí? Eso que hace que sea más rápido la obtención de los números, por eso fue que lo pensamos así. La parte de la puntuación es que de los 3 grupos, el primer grupo que llegue al 1, se gana puntos. Los otros grupos deberán pasar por allí, pero el primer grupo que llegue a cada casilla gana un punto. ¿Qué logramos? A medida que van pasando, van leyendo el objetivo, el criterio de logro. Por ejemplo, en 7, 8 y 9, que son los 3 caminos, si un grupo el primer grupo que pasó por ahí escogió el 7,
y ya ganó punto por eso, el siguiente grupo probablemente no va a escoger el 7 porque no ganará punto, va a escoger el 8 o el 9. Y el tercer grupo, ya como escogieron dos caminos, entonces el tercer grupo escogerá el tercer camino, por ejemplo en este caso. Entonces la idea es al final todo llegar al 12 y el que tenga mayor cantidad de puntos es el que socializará el camino que tomó, o como tal la idea es que socialicen lo que comprendieron del grafo. Esta parte de lo que decía el profesor Pedro, en la estructura nos ayuda a que de pronto el estudiante al momento de realizar la tarea diga, de verdad que puedo de pronto hacer esto o puedo hacer lo otro, ¿sí? Puedo tomar este camino, puedo tomar este camino, que son conceptos que pues ellos traen de distancias, de ese tipo de cosas que pueden aplicar ya en la tarea. Asegurarse de esa comprensión. Bueno, vamos con comentarios a la presentación del grupo 1. Presentó Jay, ¿no? Grupo. Es una sugerencia. En el formato del diario del estudiante, en la parte del semáforo, diapositiva 12, en la parte que está en colorcito amarillo, aparece casi lo logro. Pues a mí me da a entender que el estudiante no logra el objetivo. ¿Sí? Entonces, podría cambiarse por lo logré con dificultad. No sé. ¿Sí? Es eso. Yo también tenía la misma sugerencia porque casi lo logré como no logrado. Como no logrado, tú lo explicaste como los estudiantes entendían que casi lo logró, pero no quedó como claro. Los estudiantes van a entender eso. Los estudiantes tienen formato de, si tú les planteas como tal la gráfica, es un caso de logro y están como ahí en una duda. Lo otro es en la diapositiva 11. La realimentación de la tarea anterior. Entonces también veo que cuál digamos sería el tiempo que ustedes van a destinar para calificar todas estas tareas de aprendizaje y llegar a la siguiente sesión y hacer una realimentación en 5 minutos. ¿Sí? De pronto la realimentación no sé si la vayan a hacer en cuanto a la tarea anterior o bueno, así es en cuanto a la tarea anterior, pero ¿cómo lo pueden lograr en 5 minutos en el sentido de pronto, no sé, de si efectivamente, qué pasaría si la mayoría en serio tuvo varios rojos, no pudo lograrlo y solo ustedes le destinaron 5 minutos a esa realimentación? Mi pregunta sería la forma en que le van a presentar a los estudiantes el grafo de los criterios de logro. Y una sugerencia, me parece mucho que esté ahí, es que no confundía con el grupo 4. 2, en los nombres de los logros, de los criterios de logro, 2.10 creo que no tienen los puntos, creo. Sí, la mira. Sí, es que me parecía, no sé si estoy mal, no, entonces no está en este grupo. Que en alguno de los dos grupos 4 o 1 les hace falta el punto, pero no en los gastos. No me acuerdo en cuál grupo era, pero no, ahí está ahí, pero no era. Que falta el punto, o sea, dice 210, hace falta un punto, pero no recuerdo en cuál de los dos. Y también en cuanto al lenguaje de los criterios, como ustedes también preguntaban, ¿ellos conocen todos los conceptos que ustedes colocan en los criterios de logros? ¿O sería mejor cambiar algunas palabras que se les facilite el lenguaje? Pues por lo menos la criterio de logro 23 que lo tengo aquí de rapidez, utilizo la regla para encontrar las coordenadas de los puntos opuestas al eje externo observando que conserven la misma distancia. Entonces, como frases más entendibles, pensaría yo, no sé, es Resulta que yo también iba a
hacia eso. Por ejemplo, cuando dice vértices opuestos, esas cosas ya la han trabajado anteriormente con los muchachos, o sea, lo mismo de, si yo tenía como la misma inquietud, sino que sí, era eso. Sí, bueno. En cuanto al formato del semáforo, de pronto sí tienen razón en cuanto a lo del amarillo, de pronto fue como sugerencia de la tutora y de pronto no analizamos con profundidad ese color, pero pues lo vamos a tener en cuenta. En cuanto a la realimentación como el tiempo, pues estas tareas no son tareas que demanden muchísimo tiempo para mostrar cómo se realizan. Entonces, pues nosotros vamos a mostrar la realimentación a través de diapositivas donde mostremos la tarea y cuáles habían sido las posibles formas de solucionar. De pronto el tiempo sí nos toca revisarlo nuevamente, pero tampoco se va a extender mucho la realimentación porque no son tareas de un nivel de complejidad muy alto. En cuanto al grafo y los grupo 5, ¿Cómo le va a explicar el grafo? ¿Cómo le vamos a explicar el grafo? Nosotros tenemos, decíamos aquí en la tabla, siga. Antes. En la tabla. Ahí tenemos que se hace una lectura dirigida, bueno, en la anterior del objetivo. Entonces lo que nosotros vamos a colocar el objetivo, el grafo, y le vamos a decir al estudiante que primero ellos lo lean, le hagan una interpretación, y a partir de la interpretación pues nosotros buscamos la manera, o nosotros vamos a mostrar cuál realmente se haría la forma de la lectura del grafo. Pero pues queremos que inicialmente el estudiante haga la interpretación de lo que él cree que iría en el grafo. ¿Listo? En cuanto al lenguaje, nosotros creemos que una vez desarrollada el objetivo 1, ya el objetivo 2 debe tener una base en cuanto al lenguaje. Entonces, por eso en el objetivo 2 hay un poquito más de formalidad en el lenguaje, en cuanto a los vértices opuestos y todo eso, porque desde el objetivo 1 se está trabajando eso. Entonces, cada vez que ellos desarrollan una tarea deben ampliar su lenguaje. Entonces, por ejemplo, la que me decías del lenguaje de la 2.2, que me preguntaban allí. Entonces, los vértices opuestos, porque el término es puntos homólogos, y nosotros decíamos, ¿cómo le explicamos al niño que un punto es homólogo al otro? Entonces, decíamos que el eje de simetría él está opuesto a él. Y con la prueba diagnóstica estamos introduciendo ese término y preguntamos desde ahí, en la realimentación de la prueba diagnóstica, estamos incluyendo ya ese término para que ellos desde ahí manejen ese significado. Además que es importante que ellos a medida que van desarrollando las tareas vayan adquiriendo un vocabulario acorde a la temática que se está desarrollando, para que no se queden con ese puntico, no, eso es un verbo, y así pues dependiendo de lo que se trabaja. Vamos con comentarios a la presentación del grupo 2. Bueno, leyendo los criterios de logro, son muy, pues a mí personalmente me parece que los redactaron al lenguaje del estudiante de una manera adecuada, y la única, digamos, sugerencia que les tengo es que en la temporalidad de las tareas, ustedes dan un ejemplo en el documento y lo otro lo remiten al diario del estudiante. Entonces yo les iba a hacer la pregunta cuando Ramón expuso, él dijo que en las fichas de las tareas, entonces ahí ya él me respondió
el error, tienen un error en el documento y colocaron fue el archivo de diario del estudiante y no colocaron fichas de las tareas. Entonces pues ya me respondí la pregunta, pero era para que lo tuvieran en cuenta. Yo tengo dos preguntas para el grupo. Una, ¿cómo van a hacer para socializar los criterios de logro con los estudiantes? Y la segunda, si ustedes cambiaron de pronto bastante lo de las secuencias de aprendizaje, de capacidades. Entonces, si al hacer la revisión de las secuencias de capacidades se aseguraron de que estas no hayan quedado como separadas en el momento en que eliminaron algunas de ellas. ¿Esto por qué? Porque de pronto al llenar el diario del estudiante, el semáforo, puedan tener dificultad los estudiantes por quitar a cierta parte. Sí, mi pregunta es si se aseguraron de que haya quedado como consecuente todo. Mi pregunta o sugerencia va en cuanto a la parte de la recolección y entrega de trabajos. Lo que entendí fue que en el momento que se recolecta por ejemplo en la tarea 2.2.1 se recogen los trabajos que hayan hecho los estudiantes y de una vez se entrega lo de la tarea anterior. No sé si en ese momento van a hacer realimentación de la tarea anterior o ya la han hecho antes de iniciar la tarea 2.1, teniendo en cuenta que pues se tenía como requisito de la tarea 2.1. Quiero hacer una pregunta. Ellos hablaron un poco, se agregan algunas secuencias de capacidades en azul 23-24, creo que era. No alcanzó el tiempo para que nos explicaran por qué. Yo quisiera un poquito más de ampliación. Yo tengo una pregunta, es con respecto al desarrollo de la tarea. La tarea espirómetro es un poquitico, pues no complicada, pero sí es un poquito larga de hacer y no sé si en 20 minutos los niños van a poder leer y resolver pues toda la tarea. También tenía la duda sobre la realimentación, que no hay claridad ahí donde se va a hacer la realimentación de la tarea. Dentro del cuadrito que ustedes presentan no hay una claridad sobre la realimentación de la tarea. Listo, los criterios del logro, la recomendación, gracias por la recomendación. La parte de... bueno. Digamos, la parte de si hubo algún problema al quitar una secuencia de capacidades en el momento de pronto que los alumnos vayan pasando por ciertos criterios de logro y nosotros hayamos quitado alguno que sea intermediario para otro. No, lo que pasa es que nosotros al hacer el ejercicio nosotros nos dimos cuenta que había uno que sobraba, y definitivamente nosotros decidimos quitarlo porque de hecho pues ya te digo estrictamente cuál es. Quitamos el... Bueno, mientras abre, la parte de la realimentación que preguntaron Consuelo y Dixie, ¿sí tú lo preguntaste? Sí, señor. Sí, la realimentación, entonces, sí, la parte de compartir los diarios, en la quinta parte dice compartir los diarios del estudiante, la socialización se hace con respecto a efectivamente a la tarea anterior a la 2.1.1, que sería la tarea 1.3. Nosotros de hecho estamos pensando en hacer una sesión posterior a esta en la cual solo vayamos a socializar la parte de los resultados de esta tarea 2.1, o sea, en la entrega de los trabajos, así muy parecido como ustedes hicieron las secciones extras, también estábamos pensando. Lo que pasa es que en este punto no lo pensamos con detenimiento porque 15 minutos para una socialización de una clase 55, entonces no sabíamos cómo de pronto emplear el resto de tiempo, los 40 minutos, para hacer una actividad distinta, pero sí lo habíamos pensado. Digamos que también la pregunta de Consuelo, que cómo fue el proceso de agregar las secuencias, fue como mirar como hay unas dos que quitamos porque ya te digo cuáles son. 23 y 24. ¿Héctor los tiene ahí? Eliminar la profesor y ahí quedaron
Ya te digo. Se adicionaron la 23, la 24, la 23, la 23 construir una tabla a partir de datos obtenidos en una situación dada y verificar los resultados obtenidos en una situación dada. Sí. Esas 12 Digamos, adicionales. sí, la parte de la comparación de dos situaciones diferentes, o sea, la quitamos definitivamente porque, digamos, ¿qué queríamos con esta secuencia cuando la pensamos? Que de pronto el estudiante se diera cuenta que a la hora de plantear la ecuación, de pronto al compararla se diera cuenta que de pronto la ecuación estaba mal planteada. O sea, ellos vienen de un proceso a hallar los parámetros, que es amplitud, desfase y, bueno, amplitud, desfase y el periodo. Entonces, ellos lo hallan, pero no saben cómo, digamos, poner esos valores en cada uno de... Nosotros tenemos ahí un esquema de ecuación, entonces de pronto ellos pueden incurrir en el error de poner un valor donde no corresponde, por ejemplo, poner el valor del periodo en la amplitud o el valor de la amplitud en el desfase. Entonces, en el momento de hacer esta comparación con nuestros resultados, de pronto él se da cuenta que no es de pronto la ubicación que ellos habían puesto, sino es otra a partir, digamos, de ver que no es y probar de pronto otro orden, otros valores. Entonces, por eso dijimos, no, pues si está hallando la amplitud, pues ya sabe que es la amplitud y la poner en donde es el lugar de la amplitud. Entonces, nosotros pues por eso la quitamos, la dijimos como, no, quitemos esa porque pues no la quitamos como conveniente. Y si modificamos otra vez en cuanto a su redacción, por ejemplo la S25, que es efectivamente hallar la amplitud, pero a partir de la gráfica, la S23, entonces tuvimos que añadir la que es hallar la amplitud, pero a partir de una tabla. Yo aquí, digamos, también tuve muchas dudas, yo la planteé, la formulé, yo la formulé en las dudas, en cuanto, digamos, yo dije, ¿qué pasaría si un estudiante va por un camino y se da cuenta de pronto que ese camino es muy largo o está muy... se puede volver por el otro camino? Porque es que cuando nosotros planteamos la tarea, por ejemplo, espirómetro, la planteamos de tal forma que el alumno pueda tomar dos caminos. Y aquí entonces, al momento de hacer el formato, entonces en el formato estrictamente le decimos al alumno, coja este camino. Entonces le estamos dejando sin opciones al alumno digamos, de irse por debajo. Eso, digamos, yo no lo entendí muy bien en esta actividad, pues quisiera como, es una pregunta y no me quedó también muy claro cuando yo la redacté. Y bueno, era eso, cuando estábamos haciendo las tareas con Carlos nos dijo la sugerencia, haga otro camino, porque en el momento del estudiante de pronto darse cuenta que el camino es muy largo y devolverse en otro, eso es digamos, un proceso de efectivamente que él está aprendiendo, porque él está incurriendo, no incurriendo en un error, sino se está dando cuenta de algo que de pronto puede ser muy largo o un poco útil. Entonces, digamos, a mí me surgió esa pregunta y no me quedó tan claro. Entonces, terminamos, digamos, las preguntas sobre las presentaciones de hoy. Estábamos hablando con Ferman, nos gustaría que en un minutito cada grupo nos contara cómo les fue con la evaluación diagnóstico, que ya empezaron a implementar, pero entonces no sé si lo hacemos antes de tu intervención Sí. o después. Sí. ¿De una vez? De una vez. Listo. O al final. Una vez en el mismo orden, 3, 5, 3, 4, 5. Sí, señor. Listo. Grupo 3, rápidamente. Minuto. Nosotros implementamos la actividad del día jueves. Hicimos los cambios respectivos con respecto al punto 1 que decía que el estudiante tenía que observar la figura, pues no era un punto, sino que hacía parte del enunciado. Como dificultades que nosotros pudimos tener, de pronto el lenguaje que usamos en la descripción de cada ejercicio no era tan acorde con los estudiantes. Ellos el símbolo de perpendicular no lo asimilaron, entonces ahí tocó decir, bueno, ese es lo que
Ese es el símbolo de perpendicular, ustedes ya saben qué es, tienen el programa, miren qué significa rectas perpendiculares, tratando al máximo, ese día estuve solo, tratando al máximo de que no decirles cosas que los influenciaran a hacer algo en el ejercicio, pero pues sí, inevitablemente hubo que hacer intervenciones con respecto a algunos de los puntos. Señora. Grupo 4. ¿Qué pasó? En cuestión de tiempos, pues la verdad no tuvimos en cuenta muchísimo, esa fue como la piedrita en el zapato. La actividad estuvo bastante larga, como algunos de ustedes nos sugirieron, y la verdad pensamos inicialmente en 4 sesiones. De esas 4 sesiones, 2 no se pudieron realizar porque yo estuve incapacitada. Entonces fueron 2 que en la retroalimentación tuvimos que emplear el doble de tiempo para retroalimentar esas actividades por no haber estado yo presente. Entonces el tiempo fue nuestro punto neurálgico y difícil. En cuanto a la aceptación a preguntas y el entendimiento de cada uno de las formulaciones de las tareas, de los puntos y demás, hay conceptos que vienen desde sexto y séptimo que les costaron muchísimo más trabajo. Los de octavo y noveno de este mismo año no mucho. No hubo mucho que intervenir respecto a la explicación de esos puntos. Los otros sí bastante, es más, casi que querían que uno les mostrara cómo se hacía. Básicamente. Lo que le ha comentado Paola eran 15 estudiantes, una niña que está embarazada que es desertora, 2 niñas que estaban en juegos y la niña discapacitada que no pudo estar. Entonces la pregunta, a ver si con ellos se puede hacer, con esas 3 niñas se puede hacer en un tiempo extra que realicen la prueba. Y pues con la mayoría lo que hemos revisado así por encimita la prueba, pues les fue, digamos que bien. Y les gustó mucho lo del ambiente Transmilenio, lo de la gráfica. Entonces pues creemos que nos fue en este momento bien en la aplicación de la prueba diagnóstica. ¿Señor? Sí, señor. Es que hasta el momento se ha aplicado como hemos dicho, la literal A, sí. y la otra semana se aplica literal B y C y D. Y D. Sí, señora. Ya hicimos la implementación, la hicimos el día miércoles de la prueba diagnóstica, que fueron 4 puntos. En manejo de tiempo nos fue muy bien. Muchos chicos no entendían el primer y el segundo punto. Para ellos fue muy complejo el entender qué tocaba que hacer. Tenían problemas de comprensión de lectura y de seguir indicaciones, porque algunas cosas eran de seguir, ubica estos puntos y luego únelos, y no lo hacían como se les pedía. Entonces, de pronto, dentro de todo lo que vimos de los 4 problemas, se tardaron muchísimo tiempo en la primera y en la segunda. Ya en la tercera y cuarta volaron. Ya detectamos algunos errores, que no es en toda la conceptualización, sino como en parte. Como de hecho teníamos varios incisos, nos dimos cuenta que hay unos que sí manejan súper bien y otros que tienen dificultad o que desconocen los términos. Entonces ya esta semana viene la realimentación, entonces esperamos después contarles cómo nos va. En cuanto a la implementación de la tarea diagnóstica, la realicé el día jueves. En cuanto a la implementación de la tarea diagnóstica, la realicé el día jueves. Los tiempos súper bien. Hubo que aclararles a los estudiantes algunos conceptos que no comprendían de 2 puntos de la tarea, ¿sí? Y pues falta la realimentación. No, tiempo bien. Vale, muchas gracias. Ahí nos dejan con más expectativa de lo que sucederá en futuras sesiones. Entonces, Federman, te doy paso. Bueno, Ponerle por acá. pues buenos días para todos. Buenos días. Hoy ya con un poquito más de voz, que ya no hay ningún problema que se escuchen. De todos modos no hablo muy duro, pero
pero la idea sí es que al menos se me escuche. Hay muchas cosas que hablar. Yo creo que a medida que van desarrollando la unidad didáctica, van mirando que salen muchas cosas simultáneas. Esa es quizás la riqueza del módulo en la actividad de ir respondiendo con la implementación de la unidad didáctica e ir respondiendo con el trabajo y surgirán muchas cosas. Una de las dificultades que trae el módulo es precisamente que muchas cosas de las que ustedes planean aún no las han conocido, que van a implementar y sobre la marcha tienen que hacer ajustes. Eso es parte de la investigación. Entonces, las circunstancias que han llevado hasta el momento. Primero, los estudiantes que no habían presentado la prueba diagnóstica de software, que tienen que presentarla, porque esa tiene que ser una fortaleza para ustedes arrancar con la unidad didáctica. Esto, como es el sentido, el objetivo fundamental de la evaluación formativa, esto es de favorecer el aprendizaje. Entonces no puede uno, que porque ya lo implementé con otros, tendrán que diseñar en qué momento lo van a hacer, cómo diseñan esa prueba para que ellos puedan arrancar con igualdad de condiciones con los otros estudiantes. Esa es una riqueza y eso es de lo que ya tienen que ir tomando atenta nota, porque con Paola lo van a utilizar. Eso es parte de las experiencias que van a vivir ustedes. Y tranquilos que esto es de todos los cohortes, siempre afectan cosas de ese estilo. Así que ahí no hay... Bueno, ahora, para Ramón, más o menos la respuesta a su interrogante es ese. Mío, es que usted está empezando y está descubriendo cosas que había hecho mal, que de pronto no le podrían dar resultados y que ahora tiene que diseñar como son nuevos caminos de aprendizaje, porque usted está orientando a que el estudiante tenga que ir por un solo camino cuando pueden haber otras opciones. Eso es parte de lo que tienen que hacer. Y es como la introducción de algo que me llevó a mí más tiempo del esperado. Cuando surgieron las dudas de los tutores, pues ellos tienen hasta cierto tiempo para hacerlo. Yo las leo y normalmente las contesto de forma inmediata, pero hubo algunas preguntas que dije, no, yo para poder responder eso tengo que leer los documentos de los grupos, y me remití a las actividades 4.2 y 4.3 de ustedes y me las leí todas. Más o menos a la 1 de la mañana dije suspendo y lo hago mañana, porque no podía, pero les incumplí en parte en los tiempos a los tutores, porque pues bueno, en el colegio me queda difícil hasta que vuelva y regrese por la noche a la casa. Pero valió la pena hacer desesperada a Paola y hacer desesperada a los tutores porque no les respondía. A hoy, y es algo que pues Paola, Pedro, tendremos que considerar, porque el trabajo de la mayoría de los grupos con respecto a los grafos de secuencias de capacidades no estaba bien terminado. Ustedes han hecho un trabajo valioso, a partir de eso han reestructurado, pero por ejemplo ver grafos de donde yo estaba buscando las tareas en los grafos de secuencias de capacidades, no las encontraba por ningún lado. Un probable camino, mucho, ahí para dónde pegaban, no había un enlace donde continuaban, donde yo estaban unos grafos, pero uno no veía cuál podría ser el camino de las tareas no estaban representadas en las secuencias de capacidades, o una de dos, ustedes no la habían actualizado o efectivamente estaba mal. Entonces me puse a revisar, comparé 4.2 con 4.3, mirando esas expectativas, y ahí es donde dije después, no, hay que entrar a revisar eso porque va a afectarse el diario del estudiante. Entonces yo yo acabo de evidenciar que efectivamente los tutores hicieron muy bien su trabajo, los orientados a ustedes, y venga, reorganicemos esto porque ya los resultados se ven aquí hoy, y es que en los grafos de los objetivos se evidencian los caminos de las tareas. Anoche estuve trabajando con lo que ustedes hoy iban a presentar con respecto a los grafos de los objetivos, y en lo que ustedes tienen en el diario del estudiante no es igual a lo que hoy presentaron. Puede ser que lo hayan hecho en un momento y no lo han modificado, pero tienen cosas como, por ejemplo, que algún grupo no tiene en ese grafo del objetivo
las tareas identificadas con los recuadros. Otros que no tienen la codificación, otros que el verbo está en infinitivo. Entonces yo hoy traía las expectativas, aquí tomé varias notas anoche y voy a mirar para poder comparar si efectivamente, pero yo ya veo que hoy, primero que he entendido, a hoy, así como se dan a la tarea de ustedes de tratar de explicarle el grafo a los estudiantes, cualquiera de ellos lo pueden hacer con cualquier otro mecanismo, pero el estudiante va a poder ver que esta, la tarea que vamos a empezar está representada ahí en el grafo del objetivo. Eso es un trabajo de lo cual ya han adelantado y que pues digamos que valió la pena haberme demorado un poquito más para poder corregir en el camino de esa parte. El grupo que presenta los colores para la comparación de los objetivos, pues quiero comprender que solamente era para la exposición nuestra, para que lo entendiéramos. Hay que tener mucho cuidado con eso de no ir a entregarse a los estudiantes, porque una cosa de eso nos confunde totalmente, ¿no? Era solamente para que nosotros entendiéramos y hiciéramos la comparación de los objetivos, nos tiene que quedar claro por ese lado. El orden del semáforo sí le sugeriría que lo cambiaran, teniendo verde, amarillo y rojo. Eso lo vamos a comparar un poco con lo que van a ver en la actividad 5.4 que tiene que ver con las rúbricas de desempeño. Uno siempre empieza por el desempeño superior y va descendiendo. Entonces uno espera aquí que el verde, por más que vaya en contravía de la realidad, el verde esté arriba, el amarillo y el rojo. Siendo muy claros, y ya ustedes lo modificaron porque los grupos lo dijeron, casi lo logro, es que no lo ha logrado. Es un lenguaje similar al que quieran ustedes, pero lo logré con dificultades, se me hizo difícil, pero lo logré. Sí, no fue fácil. Y el verde es que lo logré con suficiencia. Entonces más o menos eso tienen que entrar, a ver, de los tiempos que han colocado y que era una parte del informe, así como ustedes acaban de descubrir que para algunos grupos la tarea diagnóstica les ha dado dificultad por los tiempos para la realimentación, los tiempos para la socialización de los objetivos, los tiempos para el diario del estudiante, para la socialización de los resultados de las tareas dentro de la misma sesión, mucho ojo con ellos, porque es muy probable que sean muy poquito tiempo. Entonces, por más que hayan hecho el informe, hayan establecido 2, 3, 5 minutos, péguenle una ojeadita porque aquí el objetivo es tratar de hacerlo muy bien ya en clase. Y entonces si ustedes ven y consideran que deben aumentarle algunos o que hay que crear otras sesiones, pues en el momento uno siempre, desde que empiezan a hacer las tareas, siempre les dice la menor cantidad de sesiones posibles, muy poquitas, porque es que ahora que estamos finalizando se disparan las sesiones, se disparan, los tiempos nunca alcanzan. Y cuando vayan a ir a implementarla, peor, tampoco alcanzan. Por una cantidad de cosas que es que yo tenía previsto, que se demoró, que la otra profesora no salió del salón de clase y yo desesperado por ingresar, todas esas cosas, esos son de nuestras realidades. Entonces, la idea es que analicen muy bien los tiempos. Ustedes lo tenían hasta el momento todo perfecto, las tareas 55 minutos y sobrado el tiempo para las tareas. De los 55 minutos ya van en 20 y 20 no van a hacer la tarea. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que replantear? Pues ahí les dejo la pregunta para que lo analicen un poquito. Así como hace 15 días socializaron muy bien las diapositivas, unas diapositivas hermosas, entendibles. Hoy como que les hizo daño esa felicitación, porque las diapositivas muy regular son. No se sabe qué es lo que está dentro de un cuadro de color morado, con letra negra. La idea es que cualquiera que lo vea entienda, pero aquí, hasta ustedes mismos cuando están poniendo, es que no veo bien, pero ahí debe decir tal cosa. No, ustedes exponen para que los demás entiendan. Entonces son cositas
pues hay que tratar, si algo lo hacemos, hay que tratar de que siempre tengamos esa claridad. En el grupo de Ramón trabajen nuevamente todo eso del grafo del objetivo. Hay que volver a diseñarlo, hay que diseñar muy bien los caminos, por más que hayan entregado el informe, porque el diario del estudiante no puede tener esas dudas, esas ambigüedades. Ahí tienen que estar muy bien representadas las tareas dentro del grafo del objetivo. Por último, con respecto a los comentarios individuales, hay unos comentarios individuales muy buenos, muy buenos. La verdad es que si yo pertenezco a un grupo y 3 o 4 compañeros me están haciendo comentarios, y con esos comentarios tan buenos yo aprendo y digo, hombre, y descubro, ¿no? Claro, mire eso, porque he visto que muchos se dan a la tarea de leerlos, ir a buscar, documentarse, mirar en los archivos que suben a Dragos qué es lo que tienen y sugerirles y proponerles cosas. Eso es muy bueno. Desafortunadamente hay otros comentarios que no aportan nada. Por eso es que ustedes vieron que yo le doy la valoración más alta al nivel de detalle y a la profundidad del comentario, porque lo que yo espero es que cuando usted vaya al grupo usted piense que le está aportando al grupo realmente, no que me toca ahí igual salir con mejor. Entonces, pues no son muchos los casos, pero los que lo hicieron les solicito que lo replanteen un poquito, porque es el aporte que usted hace al otro grupo, a sus compañeros. En términos generales es eso, y esperemos que la actividad 5.3 pues también la entiendan muy bien, la han entendido. La 5.2 no generó inicialmente muchas dificultades, pero creo que cuando empezaron a redactar encontraron muchas cositas de detalle. Mi profes, quiero preguntarle sobre la cuestión de lo que acaba de comentar, de comentarios individuales. Pues mis compañeras y yo lo que hicimos fue nuevamente como la recomendación de bajar el documento del formato para comentarios individuales, y procuramos nos revisamos para ver si teníamos algún error de redacción, y pues nos damos cuenta que en la evaluación tuvimos baja la calificación en la I, que es el de redacción y formato. Nos gustaría saber. La redacción y formato no es un solo plantel, es los comentarios que usted le haga algo para la redacción y formato. Bueno, disculpen, yo soy el que he equivocado. Yo creo que el aporte en ese sentido, es a la redacción y formato, entonces yo estoy equivocado, y ya la cara de Pedro y de Paula ya me dijo que estoy equivocado. Pero entonces, sí, revisaras sí, eso. Sí, porque a los comentarios individuales, muchos comentarios individuales están de que el grupo tiene errores desde la parte de la redacción de formato y le están aportando para que los corrijan. Entonces, yo no hay problema. Él lo revisa y tan pronto se haya revisado les comunicamos a todos. Perfecto, muy bien por la aclaración. Bueno. Siempre, todo eso. Por el aporte, sí. Bueno. Igual se revisa. ¿Alguna otra pregunta? Pedro, bien puede. Aló, mami, ¿escucha, mami? ¿No? Pero aquí tengo aquí el micrófono, ¿no? Bueno, listo. Aló, mami. Ahí sí. Bueno, listo. El primer comentario no tiene que ver con Matt, pero con una solicitud encarecida que queremos hacerles, y que tiene que ver con una tesis de doctorado que estoy dirigiendo, y que no sé si ustedes conocen a Silvia Solano. No, bueno. Nunca les hemos hablado de esto aquí. Ah, vale. Entonces tengo que 2 minutos más. Estoy dirigiendo una tesis de doctorado cuyo propósito es llegar a caracterizar los planes de área de matemáticas en la educación media. No les explico de qué se trata, todo el problema, pero
para poder llegar a que los resultados que se obtengan de una muestra representen los planes de área de todo el país, necesitamos llegar a construir una muestra no solamente representativa, sino de un cierto tamaño. E infortunadamente nos hemos encontrado con la sorpresa de que, a pesar de que en principio los planes de estudios institucionales son documentos públicos, hay una buena proporción de rectores que no los sueltan. ¿Vale? Entonces, hemos tenido mucha dificultad para construir la muestra de los planes de área para el estudio. Entonces, queremos solicitarles encarecidamente que nos proporcionen, en la medida que sea posible, el plan de área, no el PEI en el sentido de la introducción del PEI, sino lo que creo que ustedes en general llaman la malla curricular de matemáticas de 10º y 11. Si lo que les queda más fácil es enviarnos todo el archivo del PEI, no hay problema. Si les queda más fácil enviarnos todos los planes de área de todos los grados de matemáticas, no hay problema. Lo que vamos a mirar es 10º y 11. Si ustedes tienen problemas con su coordinador, en caso de que no sean los coordinadores, o con su rector, por alguna razón, por favor, indíquele dos cosas. Primero, ese estudio no va a proporcionar resultados individualizados por institución, ya sea porque el rector esté preocupado de que cómo me va a ir, prefiero no saberlo, o porque el rector esté interesado en saber cómo me va. En ninguno de los dos casos, no, porque cada institución va a quedar completamente anónima. Solamente una persona, ni siquiera yo, va a saber a qué institución corresponde tal código, y nosotros vamos a trabajar es por puros códigos y nadie sabe qué institución es. Entonces les agradeceríamos muchísimo eso, junto con que si ustedes tienen colegas, amigos, primos que trabajen en otras instituciones, que nos pudieran también colaborar con eso, pues les agradeceríamos muchísimo. Estamos sumamente preocupados porque no estamos pudiendo construir la muestra apropiadamente. Paola les enviará un mensaje de correo electrónico para que ustedes nos suban esos documentos a uno de los repositorios que tenemos, en cambio de mandarlo a Silvia para no complicar las cosas. ¿Vale? Listo. No, es un archivo, ustedes usualmente tienen un archivo Word o PDF o lo que sea, en el que esté, no importa. Esos documentos son públicos, todos los de las instituciones son documentos públicos que deben estar comunicados en la página, entonces no hay forma de pensar que quiere esconder, porque al contrario, uno espera que la comunidad haga aportes. Entonces ahí no hay tal, pero es muy difícil por cuestiones de tiempo porque a mí el Silvia también me ha solicitado, yo le dije que sí. El problema es que se me olvida y que no lo he enviado. O sea, llegaré a pasarlo a pagar un archivo. No importa. No No importa. Del año pasado. Pero es que no, hay que llenarle de comida de base, eso es parte de una investigación. Claro, no pasa nada. Bueno, ahora sí paso a mis comentarios sobre la sesión. Y comienzo con una cuestión que ya mencionó Federman, pero que yo quiero reiterar. En esta planificación que ustedes han presentado y que están muy próximos a implementar, hay tres cosas trascendentales que van a determinar en una muy buena medida cómo se van a sentir y cómo les va a ir. La primera es el tiempo, la segunda es el tiempo y la tercera es el tiempo.
¿Ok? ¿Quedó claro? Ya se los dijo Federman, pero lo reiteramos. Esa es la experiencia y el aprendizaje más importante de todas las cohortes anteriores. ¿Vale? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque me encuentro con planificaciones en que dicen diligenciamiento del diario del estudiante, voy a exagerar, 3 minutos y 47 segundos. No cuadra. ¿Por qué es 3 minutos y 47 segundos? Porque eran los 3 minutos y 47 segundos que me quedaban de los 110 minutos de toda la sesión. Estoy exagerando también, ¿vale? Pero es que después se van a encontrar con una situación que van a tener que tomar decisiones sobre la marcha y que va a complicar las cosas y que los va a frustrar un poco porque no pudimos hacer todo lo que queríamos. Bueno, entonces el tiempo es el factor que más les va a molestar, ténganlo en cuenta. En ese sentido, cuestiones como socialización de los resultados, pues van a tener que ustedes planificarlas con anticipación, con suficiente claridad, para que ustedes mismos usen el tiempo que está previsto ahí y no se pasen, ¿vale? Yo sé que MAT no es un buen ejemplo de esto, no, yo sé que MAT es el mejor, sobre todo MAT 5, es el mejor ejemplo de esto. Yo no me he dado cuenta hasta hoy que Marcela, cuando faltan 10 segundos, comienza a hacer así, ¿no? Eso sí ya es ese, pues, ¿no? ¿Ok? Es un buen ejemplo en el sentido de decir es posible, pero una cosa es que sea posible, otra cosa es que uno pueda hacerlo, y otra cosa es que ustedes ya están acostumbrados a eso, pero sus estudiantes no. Entonces, como lo hablábamos hace 15 días, tenemos que acostumbrarlos para que cuando llegue el momento no haya tantas cosas nuevas que no van a saber qué hacer, ¿no? También vi en la programación para el diligenciamiento del diario del estudiante que diferentes grupos tienen previstos diferentes tiempos. Eso lo que significa es que como no hemos tenido la experiencia, no sabemos cuánto va a tomar. Y lamento no traer el dato de la experiencia de MAT 4 porque ya sabemos. Pues otras cohortes ya saben cuánto toma eso, ¿vale? Pero lo que yo sí recuerdo, que lo mencionaron en MAT 4, es que en las primeras sesiones eso toma mucho más tiempo que en las siguientes sesiones, porque los estudiantes no saben qué es lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta también, por favor. Cuestiones que les pueden ahorrar, ideas que les pueden ahorrar 7 segundos y medio. Hay necesidad de pedirle al estudiante que llene el espacio de cuál curso es y cuál fecha es. No hay necesidad, ustedes les pueden dar el formato ya con el curso y la fecha. Solamente lo que sea necesario que hagan. Pues es una cosa tonta, pero como ejemplo de otras cosas que pueden hacer, ¿vale? La otra cuestión que me parece interesante, pero que no sé cómo deba redactarse para que realmente la información que ustedes recojan sea relevante y potente, es esa última pregunta que ustedes algunos les pueden hacer en el diario del estudiante, de decirles, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué te pareció? No, pero si ustedes, de nuevo voy a exagerar, nadie está diciendo eso, pero voy a exagerar para transmitir la idea. Si la pregunta es, por favor formula las limitaciones de aprendizaje que encontraste, pues no, nadie va a responder, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que si le pregunto cuáles fueron tus dificultades, pueden responder es que se me rompió la punta del lápiz y no tenía taja lápiz. ¿Sí me explico? Entonces, de nuevo, es como con los criterios de logro. Ni siquiera como con los criterios de logro, ya con la tarea diagnóstica ustedes se dieron cuenta, con la formulación de las tareas. Tenemos que hablarle a ellos para que ellos nos entiendan, ¿ok? Bueno, pero esa pregunta es interesante, pero
en este momento no se me ocurre cómo formular la pregunta para que ustedes puedan recoger la información que corresponde. A mí me pareció, en esta sesión hubo dos cosas innovadoras, o por lo menos diferentes. Que ya hablamos de cómo los estudiantes pueden entender la estructura del grafo y todo eso, y otro grupo presentó algo en que se dio cuenta que las expectativas de tipo afectivo y los factores que afectan la motivación son dos dimensiones, son dos categorías de la dimensión afectiva, ¿ok? Pero no necesariamente por ser dos categorías de la dimensión afectiva tienen necesariamente que estar relacionadas, ¿ok? No pasa nada, pues muy bien que intuyan algunas relaciones, pero en el módulo 6 nosotros vamos a recoger, ustedes van a recoger información tanto del matematógrafo por un lado, como de las expectativas de tipo afectivo por el otro. Y van a tener información sobre las dos cosas. Entonces, yo leo lo que ustedes presentaron aquí como una conjetura. Y después con los datos vamos a ver si, pues, es una pregunta que no le estamos haciendo, pero que si ese grupo tiene todo el tiempo del mundo la puede hacer, lo digo, pero que si con esa información, esa conjetura se comprueba o no. ¿Me explico? Bueno. Con respecto al semáforo, sí tengo una preocupación muy grande. Y aquí sí, perdón, yo dije que me iba a demorar un poquito más hoy, ¿no? Los colores de los semáforos. ¿Cómo le explicamos qué significa amarillo a un estudiante para que cuando él haya enfrentado la tarea piense en este criterio de logro, esto fue amarillo para mí? ¿Cómo le explicamos el amarillo? Ya aquí hubo una discusión de que lo logré o no lo logré, o casi lo logré. Seguramente no es la forma más apropiada de sugerirles. Entonces, eso no lo habíamos pensado, es que es una cantidad de cosas, pero quiero irme al módulo 6 para explicarles. No, eso ustedes lo hicieron ya, estoy seguro. ¿Cuándo lo van a hacer? Ya lo hicieron, no me acuerdo. ¿Ustedes ya definieron unos niveles de activación de los criterios de logro? Vale, perfecto. Entonces ahí se les va a aclarar un poquito eso. ¿En qué sentido? Que técnicamente, para ustedes como profesores, cuando ustedes corrijan una tarea, van a tener que asignarle a cada criterio de logro que de alguna manera se activó en esa tarea un amarillo, rojo y verde, solo que se van a llamar 0, 1 y 2, pero es prácticamente lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se caracteriza el 1, el que corresponde al amarillo? ¿O cómo se caracteriza el 2, que es el verde? Bueno, la respuesta es la siguiente. El 0, el rojo, es no pude continuar. ¿Ok? No pude continuar, seguramente porque o la información que me venía de atrás ya aquí no me permitió continuar en el camino, o porque aquí me bloqueé. ¿Ok? No pude continuar. Ese es el 0. El 2, el verde, es continué, o cuando estoy corrigiendo, él pudo continuar y continuó con información apropiada para poder continuar. ¿Vale? Y el amarillo, no el amarillo, el 1, que ustedes van a ver en la próxima actividad, es cuando yo estoy viendo la tarea, el estudiante continuó, pero de aquí continuó con información que no es la correcta. Pero pudo continuar, hizo una suma mal, pues continuó. Y al final obtiene un resultado, no es el resultado que se espera, pero continuó, porque pues él no sabe que la información es incorrecta. Si supiera, pues lo corregía. Claro que sí, por supuesto, claro. No, es que son dos cosas. Una es que me estoy adelantando infortunadamente. Cuando ustedes corrijan las tareas y ustedes vean que el chico continuó pero incurrió en un error aritmético porque hacer algo, eso es 1. Bueno, pero
lo ideal sería, ahí está. Perdón, pero lo ideal sería que los colores, cuando ustedes le expliquen a los chicos, tuvieran algo medianamente que ver con eso para que haya coherencia, que es el rojo, hasta aquí llegué, no pude seguir. Exacto, ahora sí ya me regresé a los semáforos. El rojo que utilizan en los diarios es, no pude hacerlo, no pude seguir. ¿Okay? Estoy hablando en términos del estudiante. El verde, no puede seguir, porque es que los tres colores deberían ser complementarios, como las tres valoraciones son complementarias, contienen todos los casos y no se sobrepone una con otra, son disyuntos y complementarios. El verde es, lo pude hacer perfecto, lo pude hacer bien, ¿sí? Y el amarillo es, lo hice pero no estoy seguro. ¿Ok? Pero en términos que ellos puedan entender de lo que van a estar haciendo. Bueno, entonces eso, hay un grupo que quiere usar adhesivos para el matematógrafo, muy bien, pero no se gasten dinero en esto si no es necesario, primera cuestión, y segunda, en todo caso piensen que es más rápido, que es más eficiente, que es más fácil para el estudiante. Si coger un lápiz y hacer una cruz en un redondel, o despegar de aquí, tener que entregar pues pura cuestión de cuestión práctica, ¿vale? Sí. El amarillo es, lo hice pero no estoy seguro de que esté bien. Es una frase que se me está ocurriendo. Lo hice pero tuve algunas dificultades para complementar. Esa es una belleza lo que quiere explicar con respecto a las caritas, pero que las caritas, así tengan rojo, amarillo y verde, pueden hacerlo confundir con las caritas de matematógrafo que están ahí pegadas. Entonces, hay que pensar en que entre más sencillo, mejor. Entre menos complicado, porque si se quiere que se vea bien bonito y todo, no importa. Pero puede dar lugar a que el estudiante se confunda, que de pronto intercambie y lo vamos a ver ahora, desde que ustedes intervengan, porque ustedes se van a confundir y que tratar como de aclarar un poquito lo que van a afectar a ustedes, como si van a afectar a ustedes, pero los estudiantes. Okay, vale. Lo importante al final es que ustedes, cuando recojan todos los diarios del estudiante y en el módulo 6 vayan a introducir la información en el sistema informático, pues sea claro. Entonces, que haya un adhesivo o que haya una cruz, es lo mismo en el sentido de que eso es un 3 con adhesivo o con cruz en una celda de una hoja, de un libro, etc. Y ya está. Y al final eso es lo que va a ser realmente importante. Quiero hacer otra aclaración. No sé en qué grupo, que me pareció muy bueno que pusiera en su programación las metas de las tareas, pero si ustedes se regresan al módulo 4, la meta de la tarea no es el resultado de haber hecho bien la tarea. La meta de la tarea es una cuestión cognitiva, en el sentido de que describe a qué parte del objetivo esa tarea contribuye. Es una cuestión cognitiva, ¿vale? Entonces, por ahí había un poquito de confusión con eso. De nuevo, ya voy a terminar, quiero sencillamente recordarles qué es lo que va a pasar con todo eso, porque siempre nos sucede que nos enteramos de que lo que hicimos en el módulo 4 tenía sentido ahora, pues ahora, pero no en el módulo 4. Ustedes van a recoger una cantidad de información, van a recoger las tareas de los estudiantes hechas, van a recoger los diarios del estudiante, van a producir sus diarios del profesor, ¿vale? Todo eso se va a convertir en ceros, unos o lo que sea, en un libro de Excel, en un archivo de Excel con varias hojas.
varios libros y varias hojas dentro de eso. Eso es lo que se va a convertir, y de ahí es que vamos a continuar en el módulo 6 y módulo 7. Entonces, recomendación importante, escaneen esas cosas para que no se les pierda. Primera cuestión, lo que tengan en papel, si es que lo quieren en papel, organícense su cajita o lo que sea, que esté bien organizadita para que después puedan manipularlo fácilmente, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante es que lo escaneen para que todos los miembros del grupo tengan acceso a eso, y que no suceda que eso esté en un cajón de uno solo y que solamente ese tenga acceso a eso. Ya está. Chao, mami. Listo, entonces vamos a trabajar la actividad 5.3, y para que ustedes comprendan muy bien y no van a tener confusión, entonces traten de hacer un borrado de lo que acaban de ver en la actividad 5.2, como que quiten de la mente, y le voy a decir por qué. Porque ustedes en la actividad 5.2 están pensando en el día del estudiante y prepararon todo para que el estudiante se autoevalúe, ¿sí? Para que él se autoevalúe. Y ahora ustedes van a poner las condiciones para ustedes. Y en las anteriores cohortes ha habido dificultad, se confunden. Ustedes van a poner varias condiciones. Primero, cuando usted revise la tarea, va a decir: si la tarea cumple con estas condiciones, le voy a dar una activación total, una activación parcial, una activación nula a cada criterio de logro, como está en esa tabla que está viendo en ese momento. Pero unas condiciones para usted calificar, para usted evaluar. Entonces mire que ahí no estamos viendo desde lo que piensa el estudiante, y no es lo que usted previamente, desde ya, está planeando para cuando revise la tarea. Entonces son dos cositas muy, muy diferentes. Expliquemos esa parte inicialmente. Ustedes ya hicieron una tabla con todos los criterios de logro. Ahorita la van a coger, van a escribirla, y en la parte derecha le van a colocar las activaciones. ¿Cuándo es una activación total de la tarea que usted está revisando? Por digo, no me confundan de que es que el estudiante pudo haberse colocado verde, amarillo, rojo. Eso no tiene nada que ver con lo que usted está preparando en este momento. Usted dice, bueno, va a ser activación total si yo veo que él, para este criterio de logro reflejado acá, no tuvo ninguna dificultad, todo lo logró muy bien. Va a ser una activación parcial si él incurrió en este y en este error, o en este, o en este, o en este. El I o la O la definen ustedes. Ya lo habíamos hablado desde la primera sesión que subimos. O que casi siempre lo que les corrijo es porque dice incurre en los siguientes errores. Si dice que se incurre en los siguientes errores, para mí eso es un I. Todos los tiene que tener. Pero se incurre en eso porque yo considero que al menos con un error de estos que incurra es parcial, pero también tiene que ir unido a que él pudo continuar con la tarea. Incurrió en estos errores, pero no. Hay lo que decía Pedro, por ejemplo, él pudo sumar, no sumó bien, pero para el caso siguió haciendo la tarea. No le da el mismo resultado, pero siguió. En eso es en lo que usted tiene que tratar de ver. ¿Y cuándo es activación nula? Pues cuando estos errores, o estos 2 o 3 o 4 que usted considere, incurrió el estudiante, lo que conllevó a que él se quedara ahí. Él llegó y hasta ahí no pudo hacerlo más porque estos errores le impiden avanzar. Eso es lo que ustedes van a tener que mirar desde luego con el listado de errores que ya tienen y que van anexos a cada una de las secuencias de capacidades, ahorita llamados criterios de logro, ¿sí? Eso les tiene que quedar muy claro. Los porcentajes que están en las columnas centrales que indican activación nula, activación parcial y activación total, para el informe no tienen que colocarlos, porque esos son los resultados.
¿Qué porcentaje de estudiantes, después de que yo revisé todos los trabajos, quedaron ubicados en la activación nula? ¿Qué porcentaje quedaron en la activación parcial? ¿Y cuál es el total? Le da el 100% de la sumatoria de esos tres, ¿no? Para cada uno de los criterios de logro. Y en la parte inferior van a determinar una muestra de estudiantes con los que van a socializar. Ya algunos de ustedes dirán, socializamos la tarea, otros no hablaban de socializar la tarea, de socializar el día de hoy. En esta van a socializar la tarea para decir, bueno, yo lo hice y tal, me dio esto, yo tuve tal, la tarea la hicimos de tal manera. ¿Cuántos? Y vuelve y juega con los tiempos. Si usted coloca que 10, sí, me debe media hora, 40 minutos, porque le van a gastar más o menos de tiempo. Pero si usted coloca que 2 o 3 como para que al final todos queden como orientaditos de qué era lo que era la tarea, y para que usted pueda percibir cómo les fue, para antes de ir a revisar la tarea, percibir cuáles fueron las dificultades o qué es lo que viene el estudiante, pues es a lo que hablamos de la muestra. De igual manera, ustedes van a tratar de hacer una percepción de cada uno de los criterios de logro dentro del grafo. Eso está entre los criterios de evaluación. Entonces usted coge los grafos que acabaron de explicar y van a decir dónde, ustedes lo diseñarán. Van a hacer una evaluación a priori. Bueno, este criterio de logro yo creo que puede darles verde, y porque más o menos, y cuáles son las condiciones de ese verde. Eso lo están como haciendo ustedes un juzgamiento a priori, una perspectiva, están tratando de proyectar, que pueda que sea cierto o no después de los resultados, no interesa, pero ustedes van a tratar de adelantar y decir, si el 20% me logró el verde, yo lo ubico aquí que fue verde, o si el 80, o si el 70, o 60, y si la cantidad de estudiantes en mi percepción inicial de esto lo va a ubicar amarillo. Esa percepción la va a determinar antes de revisar la tarea de ustedes con el interactuar de los estudiantes. Entonces usted va a tratar de percibir dentro del criterio de logro cuáles son esas escalas. Desde luego, las escalas tienen que ser diferenciales, no que si el 100 verde, si el 80, no, porque pues uno está contenido entre otro, hay que tener como, puede ser, dice, no, es que yo voy a considerar que ese criterio de logro lo va a señalar con rojo si por ahí el 30% no pudieron avanzar, porque pues para mí es un desastre, yo lo voy a colocar, son criterios, pero son juicios a priori que usted va a hacer, proyecciones. Entonces, por ello traten de separarlo del estudiante con lo de ustedes, porque ustedes están planeando dentro del grafo. Sí, dentro del grafo. Dentro del grafo ustedes los van a hacer para el informe. Entonces, como proyectar ustedes dentro de cada criterio logro cuáles son las condiciones y qué es lo que usted espera. Entonces, más o menos, para que lo entendamos un poquito al respecto, porque puede dar lugar a confusión, y efectivamente así ha sucedido en las cortes anteriores. Miremos ahora la parte de las expectativas afectivas, que es la segunda tabla. Muy similar. Ustedes tienen unas expectativas afectivas, yo le había pedido en la oportunidad anterior que le pegara una revisadita, porque algunos grupos... Sí, yo no la he visto, esa no la he visto, me dedicaré a verla, pero listo, perfecto. Ustedes habían adelantado, perdóname, Federman, el análisis de estas contribuciones de las tareas a expectativas de aprendizaje en el módulo 4, en las tablitas que hicieron en Excel. ¿Quieres verificar eso para relacionar? Esa fue la que yo les revisé y vi que habían algunas cosas de redacción, otras porque apuntaban a lo mismo, pero con dos temas diferentes, pero realmente la expectativa efectiva es de toda la unidad, y eso lo van a necesitar para el análisis del módulo 6. Entonces, ustedes para cada una de las expectativas afectivas que ya organizaron, van a determinar también desde lo afectivo, desde la percepción suya, con el trabajo de los estudiantes, cuándo usted va a poder considerar que esa expectativa afectiva de un estudiante obtuvo un nivel de consecución alto, uno medio o uno bajo. Esos son criterios de ustedes. Un ejemplo, desarrollar el interés que tiene varios. Entonces,
¿Cómo percibe uno que un estudiante está interesado? O que está incrementando, está desarrollando su interés. Porque el estudiante está interviniendo en la actividad permanentemente, está proponiendo, está diciendo, hagamos tal cosa, tal otra, y usted cuando estuvo rotando por los grupos se dio cuenta. ¿Cuándo es medio? Hombre, sí, yo por ahí lo vi que de vez en cuando como que intervenía. Y cuando fue bajo, nunca lo vi opinar ni nada, sencillamente que hablamos del interés por la tarea. Ese es un ejemplo como clarito ahí para que, con respecto a no es, eso lo van a determinar ustedes, cuáles son los criterios para que usted después los pueda juzgar, pueda evaluarlo, pueda decir, vea, este estudiante Pablo Jaramillo, le podemos colocar el nivel de consecución de la expectativa de fue alta, porque ese pues es el que prácticamente intervenía, hacía todo y eso es lo que uno tiene que hacer para, desde luego, relacionado con cada una de ellas. No, bueno, ahí en el bajo, medio y alto, lo mismo que el anterior cuadro es una vez finalice. ¿Cuántos estudiantes se ubicaron en bajo, cuántos en medio y cuántos antes? Nada, en blanco. Es probable que ustedes lo han presentado en blanco. Cuando ustedes vayan a estar haciendo esto ya en la práctica, les va a surgir una pregunta que de una vez la respondo. Y es que nos van a preguntar, pero es que no hay una manera más clara, sistemática de poder, entre comillas, medir las expectativas de tipo afectivo, porque va a terminar siendo muy subjetivo y a ustedes les gustaría, como todo aquí en MADE es tan cuadriculado, que hubiera algo que fuera un termómetro y que ustedes pudieran ponerle el termómetro al estudiante y decirle para la expectativa de tipo afectivo 2, el termómetro dice 23 grados. ¿Sí? Entonces la respuesta de una vez se las doy. No lo hay. ¿Ok? No lo hay. No lo hay incluso a nivel muy sofisticado. Es decir, cuando se quieren medir cosas afectivas, hay que construir unos cuestionarios, unas encuestas extremadamente complejas que en todo caso apenas dan es una estimación que requiere mucha interpretación. Entonces aquí hay interpretación de ustedes, pero una cosa es que haya interpretación y que sea subjetivo y que lo haga yo porque me dio la sensación, y otra cosa es que en todo caso ustedes antes de hayan tratado de describir qué es lo que están esperando ver para poder decir que el estudiante tuvo esas características. ¿Ok? Entonces es para prever esa pregunta que va a hacer. Son dinámicas de aprendizaje y de enseñanza de la que habíamos hablado apenas iniciamos este módulo, y es que usted ahora ya va a ir a la práctica y es muy probable que sea un profesor totalmente cambiado al que venía siendo, y es lo que esperamos, que usted vea, porque usted ya va a empezar con una dinámica diferente. Usted no es el profesor que está hablando de la función seno y está graficándola ya en el tablero y diciéndole, explicándole los ejes y la amplitud y que está en el rango de 0 a 1. Usted no es el protagonista de la clase. Aquí ya el protagonista es el estudiante, y usted lo que está haciendo es asesorando y mirando y todo lo que usted va. Por eso, recomendación número 1 que siempre le hemos hecho: usted en el trabajo de aula está siendo guía, orientador, pero sobre todo está siendo observador para este trabajo de MADE. Entre más rapidito escriba todo lo que se acuerde, mejor. Y el más rapidito es que salió y fue, si tuvo la horita de descanso que tuvo para ir de intermedio, vaya y empiece a escribir lo más que se acuerde, porque al otro día ya no se acuerda de muchas cosas. Entonces eso le va a servir como insumo a usted para poder entrar a valorar todas estas cosas afectivas. ¿Alto, medio, bajo son solo porcentajes? No. Ahí, ¿O solo el número de estudiantes? Al final, cuando revise la tarea, cuando haga son números de estudiantes. Usted tiene 15 estudiantes, 3 en el bajo, 8 en el medio y otros 4 en alto. Esos son
actividad. Y la otra sesión de porcentaje, el número de estudiantes es lo que se pide ahí. Sí. Entonces, esa es la explicación de las tablitas que normalmente, nada, el resto por favor léase muy bien los criterios de evaluación. Ahí está. Es bueno que cuando ya los lean, en esta van a tener más cositas que preguntar, porque hay mucha cosita ahí de detalle y sobre todo, como le digo, si yo logro que ustedes separen de lo que acaban de preparar para el estudiante, de lo que ahora es preparando para ustedes, para cuando vaya a entrar a mirar las tareas, a revisarlas, a evaluarlas, se les va a hacer más fácil, pero tiende a confundirse. Entonces, para que lo aclaremos. ¿Alguna cosa que agregar, Paola? Ya tienen ustedes. De coordinación. Entonces, pues aparte de nuestras responsabilidades de la semana, como ya las conocen, aclarar algunas cuestiones. Entonces, el repositorio para subir los planes de área va a quedar en la página de archivos complementarios. Ahí hay una partecita donde están los enlaces a los archivos complementarios de los grupos. Entonces, debajo va a decir repositorio planes de área y ahí van a encontrar el enlace. Eso por un lado. Por el otro, nos hacían una pregunta sobre en qué parte ponemos la prueba diagnóstica, en qué parte se va a poner el examen. Entonces, recuerden que su archivo de fichas de tarea contiene el material imprimible. Digamos, la formulación está tal cual, ustedes están en el colegio, ya tienen la sesión, van a imprimir, van a ese archivo y ahí encuentran todo. Entonces, la idea es en ese documento de fichas de tarea, al inicio, ponen la formulación de la tarea diagnóstica. Y ya cuando tengan el examen final, después de todas las tareas de aprendizaje, va a ir el examen final junto con la rúbrica, de modo que en ese mismo archivo ustedes puedan tener todo lo que son tareas pues, para la implementación. ¿Listo? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos actividades de realimentación. ¿Esas actividades también irían ahí a las fichas? Actividades de orientación son como ayuda, es para la tarea diagnóstica. Sí, para la tarea diagnóstica. Vamos a hacer equivalentes como a las ayudas de las tareas. Tienen sus elementos, pero pues también tienen las ayudas, los errores, las ayudas, ¿cierto? Entonces podríamos incluirlo ahí. Pues la idea, lo que les digo, es que ustedes en un solo documento puedan tener esa información que necesiten. Entonces si tienen prueba diagnóstica, lo que tengan de realimentación, luego irían las tareas de aprendizaje y luego el examen con la ruta. Esa parte ya. Y eso les decía, la idea de ir escaneando, ir teniendo los materiales, los resultados de la implementación. Sobre todo en el módulo 6 vamos a abrir un repositorio que dice evidencias y pues ahí cada grupo va a subir su carpeta en sí, que va a contener, por ejemplo, escaneados, ojalá en un solo archivo, no foto, PDF, todas las pruebas diagnósticas. Y luego hay una carpetica por objetivo y entonces ahí tienen una carpetica de la tarea 1, de la tarea 2 y en la carpeta de la tarea 1 va a ir en un solo archivo los desarrollos de la tarea. En un solo archivo los diarios y en una parte el diario del profesor. Entonces esta es una idea, nos estamos adelantando el módulo 6, pues para que la persona que esté implementando no sienta toda la angustia, sino que todo el grupo sepa que van a tener que organizar esa información porque todos pues deben tener acceso a él. Me surgió una duda ahorita, no sé si te entendí mal. Ese archivo que dices que es único para las actividades diagnósticas escaneadas, ¿son todas las de cada niño? Las de que yo tengo 43 estudiantes. Lo único que pasa es lo siguiente. ¿Cómo escaneo 43 cuadernos? Una cuestión tecnológica. Sí. Una cuestión tecnológica. ¿Tienes una escala? No. Bueno, me lo consigo. Sí. Es que es mejor una escala a tener que sacarle foto con el celular a una por una. ¿Me explico? Entonces, si hay que buscar una escala en algún lugar, es más eficiente el tiempo que le dedico a encontrar el escáner a hacerlo una por primera parte. Segunda parte, es también muy eficiente dedicarle un tiempo a mirar las instrucciones del escáner.
yo soy también de la constitucionalista, para poder configurar el escáner de tal forma que produzca un archivo que cuando esté escaneado se pueda ver, pero que sea menos grande que una foto de 5 megas por cada foto, por cada cosa. Entonces eso se puede configurar. Por ejemplo, se le puede decir escanee solamente en blanco y negro. Al escáner se le puede decir escanee solamente en blanco y negro. Y si hay una cosa en rojo sale gris o negro. Pero entonces eso reduce el tamaño. Y lo otro es que pues hay unos escáneres, de unos y de otros, pero hay unos escáneres que son como una fotocopiadora. Entonces yo le pongo los 45 papeles, aprieto el botón y el escáner hace Escanea por ambos lados. y al final es un archivo. Se lo guarda todo en Lo que quiero decir es, vale la pena el tiempito que les dedique a resolver esto de esta forma, porque si fuera una sola vez que fueran a hacer esto, muy bien, pero es que van a hacer muchas veces, porque cada vez van a tener todas las tareas, y van a tener que hacer. Entonces, primera cuestión. Si tienen problema con eso, nos avisan con anticipación. Y yo me traigo nuestro escáner, que es así de grande, y que hace así, y se lo escaneamos. ¿Me explico? Pero una sugerencia, hay una aplicación que se llama Canon Scanner por celular. Puede tomar la foto, él la escanea, le cuadra la imagen y la guarda en PDF. Sí, pero te toca hacer eso por lo menos 45 veces, porque además si tiene por el otro lado es 90 veces y te va a tomar un tiempo. Tener un aparato más grande. Pues como yo tenía en el cuaderno, le tocan el color de las lecturas, no pueden la cargar con los es más rápido que tomar fotos, porque ese ya cuadra todo. Sí, ese programa es bueno. Una vez dije, yo traigo el escáner y hacemos eso, y todos dijeron, uy, no, pero si en el colegio hay escáner. Más bien fue de los construidos con papeles aislados. Entonces, vamos a hacer el reporte. ¿Alguna otra pregunta, alguna cosa, no? Ya están corregidos la parte de los comentarios individuales. Ya está corregido. Lo que tiene que ver conmigo ya está corregido. Ya, sí, automáticamente el sistema le da para que lo cambie, ¿no? Ya las corregí, no sé si Paola las tiene que actualizar o si automáticamente actualizan. Revisen a ver si está actualizado o no. O si tiene que ver algo Paola, pues le falta la parte de Paola, pero lo mío ya está corregido. Lo que como ella después une todas las evaluaciones para poder dar la definitiva, pero en lo que tiene que ver con la evaluación de la 5.1, que es la actividad en comentario individual, que ya la han hecho comentario individual a hoy solamente la de los pares tiene que, si ella ya la habrá... entonces ahí automáticamente miren a ver si les cambió o no. Si les cambió la nota, entonces ya está correcto, si la misma, entonces no. Pero de la parte mía ya. El verbo